Bueno, buenas tardes a todos. Este es otro ejemplo de una cabreada, pero en este caso el anterior era con hierro ángulo, los cordones. En este caso vamos a usar como cordones perfiles UPN, naturalmente horizontales, y diagonales y montantes con perfiles hierro ángulo. Esta es la cabreada que diseñamos el cordón superior en el video anterior. El procedimiento lo pueden ver en el otro video con detalle. Y ahora vamos a proceder a resolver una cabreada. Esta cabreada tenía 15 metros de luz, una cabreada de mayor longitud, donde los cordones están constituidos, como dijimos, por perfiles UPN. Entonces, como hemos mencionado, vamos a analizar un solo estado de cargas porque a fin de incorporar conceptos nos interesa básicamente un estado de carga crítico, que es el de peso propio mínimo y viento. ¿Por qué? Porque como la cabreada tiene una longitud entre apoyos de 30 metros, es de una longitud interesante, ¿sí? Entonces la succión que genera el viento para el estado, por ejemplo, U igual a 0,9D menos 1,6 de omega, va a generar un esfuerzo de compresión importante sobre el cordón inferior, y hay que analizar con cuidado, con detalle, la situación de pandeo lateral. La situación de pandeo en el plano no va a ser condicionante, pero la situación de pandeo lateral puede ser determinante y lo vamos a ver. Acá estamos visualizando las reacciones de la correa sujeta a la acción del viento longitudinal, ¿sí? Con los vectores en rojo sobre los nudos donde apoyan las correas. Hemos omitido la fuercita, la componente horizontal, que son en el vano de la izquierda hacia la izquierda y en el vano de la derecha hacia la derecha, que se equilibrarían. Para simplificar el análisis, nada más, deberíamos, estrictamente hablando, considerarlas naturalmente. Entonces, el estado de carga que estamos analizando es 0,9D menos 1,6 de omega. El propósito es definir el cordón inferior, o bien verificar con un cordón inferior predeterminado. La situación de peso propio y sobrecargas va a generar en este cordón inferior tracción y por lo tanto no va a ser tan crítico. Entonces, utilizando cualquiera de los software disponibles, hay una gran variedad de software muy confiables disponibles, tenemos una vista de las columnas de hormigón de apoyo y de la cabreada. Como dijimos, el montante extremo apoya sobre la cabreada en forma directa. Bueno, anteriormente dijimos, antes de ponernos a dimensionar o verificar, lo primero que hacemos es ver las deformadas. Para el estado de carga de viento longitudinal, que es simétrico, la deformada es simétrica y naturalmente se observa lo que esperábamos encontrar, que es que el cordón inferior debería estar comprimido en toda su extensión. El tipo de apoyo de la cabreada sobre la columna se asemeja a una articulación. Le pedimos al programa que nos muestre el esfuerzo axil, ¿sí?, de compresión sobre el cordón inferior. Observamos los máximos y los mínimos. Con esos valores vamos a trabajar para el dimensionado en el plano y normal al plano. Bueno, consultamos la tabla de perfiles UPN normalizados que nos provee el INTI-CIRSOC y seleccionamos en principio un perfil UPN 200, donde el área de cada un perfil es 32,20 centímetros cuadrados, el radio de giro respecto del eje principal es 770 y respecto al eje Y, el menor, 214. 214 va a ser el radio de giro que vamos a tener que considerar para verificar el pandeo en el plano. 770 va a ser el radio de giro que vamos a tener que considerar para verificar el pandeo normal al plano del cordón inferior. En forma preliminar, sabemos que la longitud de pandeo de un elemento comprimido con un esfuerzo variable axil se puede estimar la longitud equivalente como 0,75 de la longitud real más 0,25 del esfuerzo axil mínimo dividido el esfuerzo axil máximo por L. Esto reduce la longitud física a un valor algo menor en función de que el esfuerzo máximo no es constante sino es variable. Entonces, sobre esta base y tomando los valores mínimos y máximos, el coeficiente de reducción 0,56,
L es 30, determinamos LK si no existiese en la hipótesis inicial de no colocar ningún elemento que arriostre el cordón inferior a lo largo de los 30 metros. La longitud LK nos da 26,72 metros. Vamos a ver entonces la esbeltez. Pandeo normal al plano, lambda es LK sobre Rx, 26,72 expresado en centímetros sobre 770 radio de giro, 3,47. ¿Con qué me encuentro? Con que el reglamento me establece que la esbeltez máxima de elementos comprimidos es 200. Por ende, no es aceptable esta esbeltez y me veo obligado a colocar elementos que inmovilicen el cordón inferior en algunos puntos. ¿Sí? Entonces analizo la situación, tengo 30 metros de luz y resuelvo tentativamente, ustedes podrían haber optado por otra decisión, colocar 2 puntales en los tercios, con lo cual divido a la cabreada en 3 luces de aproximadamente 10 metros. Entonces el pandeo normal al plano ahora, lambda es LK sobre Rx, es 10.000 sobre 770, 129,8, si me encuentro por debajo de 200 y por ende, más allá de que primero analizar el pandeo en el plano, seguramente la situación de pandeo normal al plano ha mejorado sustancialmente. Entonces comenzamos verificando el pandeo del cordón inferior en su plano. La esbeltez es LK, que es 150 el paso entre montantes, sobre el radio de giro mínimo 214, nos da 70. Calculamos la esbeltez complementaria, lambda C, como lo hemos visto, nos da 0,76 menor que 1,5 y por ende estamos en la zona de pandeo en elástico. Aplicamos la tensión crítica de pandeo, 184,10 megapascales. La carga máxima disponible del perfil PD1 es igual al factor de reducción por la tensión crítica por el área del perfil por 10 a la menos 1, nos da el valor resistente de ese elemento para el pandeo en el plano 503,8 kN, que es mucho mayor que 106,8 kN. O sea, en el plano verifico holgadamente. El problema lo vamos a tener normal al plano por el orden de esbeltez que estamos trabajando. Bueno, con respecto al pandeo normal al plano, la situación es distinta. Lambda es LK, dijimos que poníamos puntales en los tercios, es 10.000, y R es el radio de giro es 770, 129,8 la esbeltez, menor que 200. Calculamos la esbeltez lambda C, 1,41, está cercano al límite entre pandeo elástico e inelástico, ¿sí? Porque es un elemento esbelto, pero se mantiene dentro del campo de pandeo inelástico. Aplicamos la expresión conocida de tensión crítica, la resistencia de diseño disponible, 279,72 kN. Fíjese en cómo se redujo en forma muy importante la capacidad de carga del perfil al haber incrementado la esbeltez, pero sigue siendo holgadamente mayor que 106,8, que es el esfuerzo máximo último. Con respecto a los puntales que he colocado en los tercios, tengo que diseñarlos para tomar una fuerza del orden del 2% de PD1, ¿sí? Como articulado con una longitud de esa columna igual a la distancia entre módulos. Y naturalmente tendré que diseñar los demás elementos, cruces y elementos auxiliares que he planteado que voy a colocar, y naturalmente tengo que volcar en la memoria de cálculo y luego en los planos para que efectivamente se materialicen en obra. Bueno, acá tengo una vista espacial simplemente de la estructura. Yo les decía, para calcular una cabreada tipo, les conviene tomar la cabreada en su plano, ¿sí? Con las secciones correspondientes, las distintas combinaciones de carga. Para analizar el frente y contrafrente, entonces hacemos un copy y podemos evaluar varios módulos y entonces colocar las acciones que se ejercen, producto del viento, sobre el frente. Y de ese análisis se sugiere solo evaluar las solicitaciones sobre los montantes y las cruces de San Andrés que rigidizan la estructura. En este caso haremos un comentario particular del cordón inferior
sobre el cual, por ejemplo, puede apoyar el riel de un cerramiento móvil, que se ve en un plano vertical. Entonces, el esquema espacial lo sugiero utilizar para analizar frente y contrafrente. Para analizar la situación del elemento tipo, el esquema plano. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más simple de evaluar los resultados que tenemos, las deformadas, y detectar algún posible error en la carga de datos o en el modelo. Aquí simplemente vemos un sector del frente, hemos graficado los primeros 4 vanos, la estructura se prolongaría, ¿sí? Y habría nuevos vanos rigizados intermedios y en el contrafrente otro vano rigizado naturalmente. Solamente estamos haciendo una visualización. Acá, con respecto al vano del frente, le marcaba en rojo la situación de cómo si evidentemente hubiera una columneta, por ejemplo, que apoyara en la zona en rojo, en ambas zonas en rojo, porque fuera un vano ciego, por ejemplo, y sobre ese vano ciego hay que apoyar correas y esas correas sostendrán la chapa de cerramiento. Entonces esas columnetas estarán empotradas en la base, eventualmente, y si suponemos apoyadas en ese punto inferior de la cabreada, quiere decir que la cabreada tiene que tener la capacidad de tomar una reacción, la reacción que le transmite la columneta, y normal a su plano la cabreada no tiene la rigidez necesaria para hacerlo. Entonces se colocan un montante en el nivel inferior del cordón, ¿sí? Un montante en el mismo plano en el nivel superior y cruces de San Andrés en un plano vertical, de tal forma que si le aplicamos una fuerza horizontal normal al eje de la cabreada, esa fuerza sea capaz de ser transmitida al nivel superior, ¿sí? Y de tal forma luego, a través de los montantes y cruces del nivel superior, ser transmitida hacia los apoyos laterales. Bueno, acá, perdonen la desprolijidad, pero marqué en rojo las eventuales columnetas, y si las hemos considerado las columnetas empotradas y articuladas en el nivel superior, quiere decir que le vamos a transmitir a la cabreada esas fuerzas en verde, que serían las reacciones ocasionadas por la acción del viento sobre las columnetas en ese punto. Esa fuerza en verde tendrá que ser tomada por el montante inferior y a través de las cruces de San Andrés en el plano vertical transmitidas al nivel superior. ¿Sí? Recuerden siempre que si colocamos una columneta apoyada en el cordón inferior de una cabreada, esa cabreada tenemos que dotarla de la rigidez adecuada, normal a su plano, para que sea capaz de tomar esa fuerza. En función de que vimos que el cordón inferior, la situación crítica es el pandeo normal del plano y no en el plano, podríamos rediseñar la cabreada para simplificarla de esta manera, con lo cual la longitud de pandeo en el plano se incrementaría. ¿Sí? Vamos a hacer el chequeo igual con esta versión, que hasta estéticamente se ve mejor, en mi opinión, para ver si tenemos problemas o no. Entonces, bajo esta situación, viendo la mitad de la cabreada, las longitudes de pandeo en el plano serían de 3 metros. Recordamos el máximo esfuerzo a considerar, N último, menos 11.025 kilos y LK es 300 centímetros. El radio de giro es el radio de giro menor del perfil porque estamos analizando el pandeo del perfil UPN en el plano. Bueno, entonces calculamos el esbeltez en el plano, LK sobre RI, 300 sobre 214, ahora el radio de giro menor del perfil, el perfil está acostado, es 140 lambda, lambda C es 1,52, mayor que 1,5, o sea, estamos en el campo de las grandes esbelteces, el campo de pandeo elástico, la tensión crítica ahora se calcula con la expresión de pandeo de Euler, ¿sí? Que es 0,877 dividido lambda C al cuadrado por FI. Disminuye sensiblemente la tensión crítica de falla, 88,15 megapascales. No obstante, verificamos PD1 nos da 241,28 kN y el N último es 106,8. Es decir, que es totalmente razonable hacer esta modificación
Y como mantenemos los puntales en los tercios de la luz, cada 10 metros, el paneo normal al plano no se altera en absoluto con esta modificación. Entonces hemos diseñado el cordón inferior de la cabreada para la situación de peso propio y viento, que es la situación más crítica para dicho cordón, y el planteo del cordón propuesto verifica. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuevos videos, con nuevos ejemplos de aplicación de los conceptos de la nueva línea reglamentaria. Gracias por acompañarnos.